Bienvenidos a Fanfics y Novelas, un espacio dedicado a compartir historias creadas por fans y narrativas originales inspiradas en obras que amamos. Queremos dejar en claro que no poseemos los derechos de los personajes, tramas o universos utilizados en estos fanfics. Todos los derechos pertenecen a sus respectivos creadores y propietarios. Este contenido se realiza con fines de entretenimiento, sin intención de infringir derechos de autor o de obtener beneficios comerciales. Las imágenes y material visual utilizados en este canal también son propiedad de sus respectivos autores. Si eres dueño de algún contenido y deseas que lo retiremos o modifiquemos, no dudes en contactarnos. Aquí estamos para celebrar la creatividad y el amor por las historias. Esperamos que disfrutes de cada aventura que compartimos. DXD. El despertar de Gasper. Autor: Mirko 22. Sinopsis: este es un fanfiction de High School DXD, escrito como tributo a la obra original de Ichie Ishibumi. Todos los personajes, escenarios y conceptos pertenecen al creador original. Esta es solo una reinterpretación sin fines de lucro por parte de un fan. En esta historia, Michael, un hombre común de la Tierra, despierta en el cuerpo de Gasper Vladi, el tímido y atribulado vampiro de la serie original. Encerrado en una habitación oscura, rechazado y asfixiado por el miedo, se da cuenta de que ahora carga no solo con el trauma de Gasper, sino también con su hambre, fuerza y los instintos indomables que se esconden bajo la superficie. Con la mente de un forastero y el cuerpo de un vampiro atrapado entre dos mundos, debe decidir: ¿fingir seguir siendo el mismo niño frágil o desatar su poder oculto para cambiar su destino? 69. Capítulo 68, La espera y la respuesta. Mansión Phoenix, salón principal. Ravel permaneció en el gran salón más tiempo del que esperaba, manteniendo una postura firme mientras aguardaba alguna señal de la conversación entre sus padres. El ambiente seguía igual, pero la falta de respuesta comenzó a pesarle, convirtiendo la espera en algo incómodo. No sucedió nada, y eso, por sí solo, ya era una respuesta que no quería aceptar. Con el paso del tiempo, la falta de respuesta dejó de ser una simple demora y se convirtió en una fuente directa de irritación. A Ravel no le gustaba depender de las decisiones de los demás, y mucho menos cuando ya había tomado la suya. Aún así, no recibió nada. Ni una llamada, ni una notificación, solo silencio. Sin más motivos para quedarse allí, abandonó el pasillo y se dirigió directamente a su habitación, manteniendo un paso firme mientras organizaba sus expectativas. Esperar allí o en otro lugar no cambiaría el resultado, pero al menos en ese espacio tendría control sobre su entorno. Mansión Phoenix, la habitación de Ravel. El tiempo seguía avanzando sin interrupción, y la paciencia de Ravel comenzaba a agotarse. La demora ya no era aceptable para su lógica, que siempre había tratado las decisiones como algo directo e inmediato. Para ella, esto ya debería haberse resuelto. Esto no debería tardar tanto. Se cruzó de brazos y dio unos pasos por la habitación antes de detenerse. Es una decisión sencilla. Giró ligeramente el rostro, como si estuviera reorganizando sus pensamientos. Si es por el bien de la familia, entonces no hay nada que discutir. Su tono se mantuvo firme, sin dejar lugar a dudas. Ya debería estar resuelto. Exhaló el aire por la nariz, visiblemente molesta por la rapidez con que se desarrollaba la situación. No tiene sentido alargar esto, añadió, sin que ello disminuyera su convicción. El silencio que siguió no trajo respuesta, solo reforzó el hecho de que ella seguía esperando algo que no dependiera de ella. El tiempo seguía avanzando. Entonces llegó el sonido. Toc. Toc. Madre, por fin. Ravel habló incluso antes de abrir la puerta, moviéndose ya sin dudarlo. Abrió la puerta con el mismo movimiento, sin pausa. Lady Phoenix entró en la habitación con serenidad, con una postura controlada, pero diferente a la de antes. El cambio de ropa no era un detalle estético, sino una consecuencia directa de lo ocurrido anteriormente, y eso ya indicaba que la conversación no había sido sencilla. Entró en la habitación dando unos pasos, evaluó brevemente el entorno antes de sentarse en la cama, manteniendo la compostura intacta. El cambio no estaba en el lugar, sino en ella, y Ravel lo notó de inmediato. ¿Y bien? Ravel dio un paso al frente, sin esperar ni un segundo más. ¿Qué dijo? Mantuvo la mirada fija en su madre, con la respuesta ya formada en su mente. Sí, ¿verdad? Su tono era directo, casi impaciente. Era obvio que aceptaría. El silencio duró lo justo para confirmar su lectura. Así fue, respondió Lady Phoenix con sencillez, sin rodeos. Ravel no reprimió su reacción.
La tensión que había estado acumulando se disipó al instante, y su confianza regresó con toda su fuerza, como si nunca se hubiera visto afectada. Lo sabía, dijo, esbozando una breve sonrisa y girando ligeramente el cuerpo. Era imposible que algo saliera mal. Cruzó los brazos, recuperando el control total de su postura. Es muy sencillo, dijo con voz firme y segura. Los hombres siempre terminan cediendo cuando sabes cómo tratar con ellos. Su mirada volvió a posarse en su madre. Y tú eres la prueba de ello. Lady Fennex permaneció en silencio un momento, observando a su hija, sin interrumpirla. La diferencia entre lo que Ravel creía y lo que realmente había sucedido era mayor de lo que ella imaginaba. La decisión de Lord Fennex no se basó en la lógica simple ni en la persuasión directa. El método empleado fue más directo, más físico y más eficaz que cualquier argumento racional. Ravel no lo sabía. Entonces, asunto zanjado, continuó, sin ser consciente de la gravedad de la situación. Así como tú controlas a padre, yo controlaré a Gasper-kun. Inclinó ligeramente la cabeza, como si fuera una conclusión natural. Después de eso, nuestra familia no tendrá más problemas. Su confianza permaneció intacta. Me aseguraré de ello. Lady Fennex mantuvo una expresión controlada, pero la evaluación interna fue inmediata. Ravel seguía sin comprender con qué clase de persona estaba tratando. Y eso le costaría caro. Ravel, comenzó ella, manteniendo un tono firme. Tu padre solo accedió a una cosa. Ravel centró su atención en ella inmediatamente. No se opondrá, continuó Lady Fennex. Pero tampoco se involucrará. La información cambió la situación. ¿Qué? Ravel frunció ligeramente el ceño. ¿Qué quieres decir con que no se involucrará? Eso significa exactamente, dijo Lady Fennex, controlando la conversación. Él no te detendrá, pero tampoco te ayudará. Se inclinó ligeramente hacia adelante, dejando clara la implicación. Si quieres que esto siga adelante, tendrás que encargarte tú mismo. Ravel no respondió de inmediato. Su confianza no desapareció, sino que se reorganizó. Entonces me encargaré yo. La respuesta fue firme. Convencer a los Gremori no será un problema. Mantuvo la mirada fija, sin ceder. Ya he tomado mi decisión. Te ayudaré, respondió Lady Fennex sin dudarlo, manteniendo un tono firme. No estás sola, soy tu madre y conozco a Lady Gremori desde hace años. ¿Vanelana-sama? Ravel inclinó ligeramente la cabeza, ajustando su enfoque. Sí, ella. Lady Fennex confirmó, sin rodeos. Gracias, madre, eres increíble. Ravel dio un paso al frente sin reprimir su reacción, acortando la distancia de inmediato. El abrazo fue directo, sin premeditación, y Lady Fennex lo correspondió de inmediato, aceptando el gesto con naturalidad. El gesto no fue solo una muestra de afecto, sino de sintonía. La decisión de Ravel dejó de ser individual. Ahora, se trataba de una mudanza familiar. Que una hija de la casa Fennex se uniera a un sirviente no era algo común dentro de la estructura demoníaca, aunque las relaciones físicas se toleraban sin repercusión política directa. Sin embargo, un matrimonio alteraba la percepción externa, creaba tensión entre las casas y suscitaba interrogantes sobre jerarquía, estatus e intenciones. Aún así, la situación no era sencilla, pues el objeto de esa decisión no era un sirviente cualquiera. Gasper no era simplemente un miembro de la nobleza de Gremori. Era un demonio de alto rango en ascenso, alguien que ya había demostrado tener el poder suficiente para interrumpir la regeneración del linaje Fennex mediante la llama crepuscular, convirtiéndose así en una amenaza directa y una oportunidad estratégica. Una alianza con él podría debilitar aún más la imagen de la familia en un principio, pero también tenía el potencial de restablecer el equilibrio perdido tras la ruptura del contrato entre Riser y Rías. La implicación no era sencilla. Fue un intercambio de riesgo por poder. Lady Fennex mantuvo el abrazo un segundo más antes de soltarla, bajando ligeramente la mirada hacia su hija, ahora con una comprensión más precisa de la magnitud de la decisión que había tomado. Hablaré con Lady Gremori. Lady Fennex retomó el tema sin desviarse. Necesitamos programar una reunión antes que nada. Ella ya había definido el siguiente paso. Lo entiendo, respondió Ravel con el mismo ritmo, sin dudar. Mientras tanto, entrenaré. La decisión surgió de forma natural. Cuando conozca a Gasper-kun, quiero estar preparada. Su tono se mantuvo firme. No me acercaré a él como a cualquier otra persona. Lady Fennex no hizo comentarios. Simplemente mantuvo una leve sonrisa, observando a su hija sin interferir en sus pensamientos.
No voy a fracasar en esto, terminó Ravel, manteniendo la compostura. Ahora no. Lady Fenix asintió sutilmente, sin convertirlo en un debate. Que siga así. La respuesta fue sencilla, manteniendo el control de la situación. Yo me encargo del resto. Inmediatamente después, giró su cuerpo, dando por terminada la conversación sin prolongar el momento. Confía en mí, dijo antes de dirigirse hacia la puerta. Ravel no respondió con palabras. El fideicomiso ya estaba constituido. Lady Fenix salió de la habitación sin prisa, manteniendo la compostura mientras asumía el papel que siempre había desempeñado en la familia. Lord Fenix era el nombre que se oía, la presencia que representaba a la casa, pero las decisiones que sustentaban la estructura rara vez provenían únicamente de él. Ella fue la que se mudó. Ella fue quien conectó. Ella era quien mantenía el control donde nadie la veía. Y ahora, una vez más, sería ella quien determinaría el próximo paso de la familia Fenix. La puerta se cerró. Y el siguiente movimiento ya había comenzado. Apóyanos aquí. Patreon.com/22 Mirko 22. Muchísimas gracias por leer. Nos vemos en el próximo capítulo. 70. Capítulo 69, noche interrumpida. Mansión Gremory. La habitación de Rías afuera ya había caído la noche, y el silencio interior de la mansión contrastaba con la intensidad de lo que Rías se proponía hacer. En la habitación, permanecía de pie, vestida únicamente con una túnica que cubría su cuerpo, mientras organizaba mentalmente su siguiente movimiento. Nada de aquello era un mero impulso. Era una decisión con un objetivo claro. Esta noche no le dejaré espacio a que no. Ajustó ligeramente su respiración, manteniendo la concentración. Iré a su habitación antes que a la de ella, y acabaré con esto de una vez por todas. Puede que incluso esté saliendo con él. Rías mantuvo la mirada fija al frente, ya imaginando su posición en ese escenario. Pero ella siempre será la número 2. Rías y Gasper ya eran pareja, y ella nunca lo cuestionó, pero eso no significaba una estabilidad absoluta en la dinámica que se estaba formando. Para ella, la posición era algo que debía mantenerse, y cada momento a su lado contaba como un paso más hacia la construcción de un vínculo real. No compartiré lo que es mío sin hacer valer mi lugar. Mantuvo un tono bajo, pero directo, sin dudarlo. Y esta noche, lo aclaró. El plan ya estaba claro, y la decisión era innegociable para ella. Rías no lo veía como una disputa vacía, sino como una afirmación de su posición dentro de un escenario que ya estaba cambiando demasiado rápido. ¡Shum! El sonido de la teletransportación resonó en la habitación sin previo aviso. Rías reaccionó al instante, girando ligeramente su cuerpo antes de poder hacer nada más, pues eso no formaba parte de sus planes. La ruptura del ritmo fue directa, y el impacto no provino del peligro, sino del momento en que ocurrió. Graifia ya estaba dentro de la habitación. Graifia-san. Rías se quedó paralizada por un instante antes de recomponerse, ajustando su postura mientras asimilaba la inesperada presencia. Rías-sama, estoy aquí a petición de Sir Zesh-sama, dijo Graifia con voz firme, sin perder la concentración. Para informarle que en el inframundo se celebrará la ceremonia de entrega de las piezas malignas a Gasper, y tendrá lugar dentro de 2 días. Entiendo. La tensión inicial se disipó rápidamente, reemplazada por un alivio silencioso, porque no había nada que requiriera preocupación o un cambio de postura. Estaré presente. La decisión se tomó de forma natural, sin ninguna resistencia, porque ya formaba parte del camino previsto. Y Gasper también estará allí. La confirmación fue directa, sin dejar lugar a dudas, y su presencia quedó claramente alineada sin necesidad de discusión. Graifia asintió levemente, reconociendo la respuesta sin prolongar la conversación. ¡Shum! El teletransporte se produjo de nuevo, y ella abandonó la habitación en ese mismo instante, sin dejar lugar a que continuara. El silencio regresó limpiamente, sin interrupciones. Rías exhaló lentamente antes de sentarse en la cama, relajando su cuerpo por primera vez desde la interrupción, mientras su mente reorganizaba lo sucedido. La idea de verse atrapada en medio de su propio plan le produjo una leve incomodidad, algo que no mostraría a nadie, pero que allí, a solas, se hizo evidente. Se llevó una mano a la cara por un segundo, cerró los ojos con una irritación contenida, imaginando ya cómo habría sido si Graifia hubiera llegado unos minutos más tarde. Eso habría sido problemático. La idea no se desarrolló mucho, porque rápidamente dio paso a algo más útil dentro del escenario actual. Volvió a abrir los ojos. La información recibida cambió el rumbo de la noche, pero no anuló la intención.
Rías se levantó de la cama sin dudarlo, recuperando ya el control total de su decisión, ahora con un nuevo elemento a su favor. El destino seguía siendo el mismo. La habitación de Gasper. Mansión Gremory, la habitación de Gasper. La mente de Gasper no estaba centrada en el presente inmediato, sino en lo que vendría después. El nombre de Cocabiel seguía presente en su análisis, no como un objetivo lejano, sino como un punto inevitable dentro del flujo que ya conocía. Aún así, el escenario actual ya no seguía una línea predecible, y eso creaba una variable que no ignoraba. Ya no confiaba en un guión preestablecido. El mundo ya se había desviado. Aún llevaba la sangre de Grayfia en su propio cuerpo, algo que no era necesario usar contra Riser, sino un recurso inexplorado. La posibilidad de acceder a nuevas variantes de poder no era una teoría, sino una cuestión de dominio y adaptación, tal como había sucedido con la llama crepuscular. El camino de la evolución seguía abierto. Y no tenía intención de desperdiciarlo. Toc. Toc. El sonido provenía directamente de la puerta. Gasper no tardó en responder, porque ya sabía quién era incluso antes de cualquier confirmación, y eso por sí solo ya cambió el curso de la escena. Adelante. La puerta se abrió sin dudarlo. Rías entró en la habitación manteniendo el control de su postura. La túnica cubría su cuerpo, pero no ocultaba por completo lo que había debajo. Sus movimientos eran directos, sin timidez, como los de alguien que no estaba allí por casualidad. Gasper alzó la mirada. Y no apartó la mirada. Su atención no era sutil ni disimulada, y Rías lo notó al instante, porque era exactamente el tipo de reacción que esperaba al entrar de esa manera. Avanzó unos pasos sin apartar la mirada, manteniendo un ritmo firme, mientras evaluaba su respuesta sin necesidad de palabras. El efecto fue evidente, claro, directo, sin necesidad de confirmación. Ella no perdió el control. Ella ganó terreno. Su mirada no se apartó, solo se ajustó, reafirmando su presencia como algo que no necesitaba validación externa. La confianza no provenía únicamente de la situación, sino de sí misma, de la forma en que comprendía su propio cuerpo y el impacto que éste causaba. Por supuesto que va a mirar, sería extraño que no lo hiciera. El pensamiento surgió con claridad, sin duda, sin inseguridad. Sé exactamente lo que tengo. Rías no bajó el ritmo. Ella simplemente continuó. Gasper siguió sus movimientos en silencio durante unos segundos, absorbiendo no solo lo que veía, sino también el contexto. No se trataba solo de un acercamiento, sino de una clara intención, y él no confundió ambas cosas. ¿A qué esperas, Rías, para cerrar la puerta y acostarte aquí conmigo en la cama? Mantuvo un tono firme mientras observaba cómo ella se acercaba, sin apartar la mirada. Rías no respondió de inmediato. Cerró la puerta tras de sí con un simple movimiento, sin romper el ritmo, manteniendo el control de su entrada antes de volver a centrar toda su atención en él. Hay un vampiro impaciente que quiere demostrarle a su amo quién es. Dio otro paso adelante, sin perder la confianza. Pero los buenos sirvientes reciben cosas buenas, cuando saben comportarse. Gasper no apartó la mirada, y su reacción no fue de retirada, sino de una lectura directa de la situación, asimilando no solo lo que se decía, sino también lo que se insinuaba. No se movió, no respondió de inmediato, pero el análisis era activo. No debería gustarme que me llamen sirviente, pero supongo que no tengo suficiente sangre en el cerebro como para que me importe. Rías se detuvo a unos pasos de la cama, manteniendo la posición dominante en su actitud, sin apartar la mirada en ningún momento. El juego no estaba oculto, se desarrollaba abiertamente, y eso solo intensificaba la tensión. ¿Y bien? Inclinó ligeramente la cabeza, manteniendo un tono firme. ¿Vas a seguir mirando, o vas a hacer algo? Gasper no respondió de inmediato, pues su análisis no se centraba únicamente en la provocación, sino en el claro cambio de postura que Rías demostraba en comparación con lo que había visto antes. No se trataba de una variación aleatoria, sino de la influencia directa de un factor externo que ya reconocía. Esta mañana no era así, sin duda es por la influencia de Aqueno, pensó directamente, sin dudarlo. Pero decirlo ahora arruinaría el momento, y no soy tonto. No apartó la mirada, concentrándose en ella mientras ajustaba su lectura a lo que realmente importaba. No se trataba de una competencia indirecta, sino de lo que sucedía en ese preciso instante, y no iba a desperdiciarlo en análisis irrelevantes. La decisión fue sencilla. No quiso hacer comentarios. Él actuaría. El ambiente se mantuvo estable por un instante, como si estuviera a punto de tornarse más directo, con la tensión ya palpable entre ambos, sin necesidad de mayor preparación.
El siguiente paso era evidente, y ninguno parecía dispuesto a retroceder. La luz cambió. La habitación se vio invadida por un resplandor repentino, lo suficientemente fuerte como para interrumpir por completo el curso de la escena antes de que pudiera completarse ninguna acción, interrumpiendo directamente el avance que estaba a punto de producirse. Su presencia apareció sin previo aviso. Akeno estaba allí. El momento se rompió. Apóyanos aquí. Patreon /22 Mirko 22. Muchísimas gracias por leer. Nos vemos en el próximo capítulo. 71. Capítulo 70, entre la provocación y la sumisión. Mansión Gremory, la habitación de Gasper. ¿Qué haces aquí, Akeno? Rias mantuvo un tono firme mientras daba un paso al frente, con su cuerpo ya alineado directamente frente al de la otra. Akeno no respondió de inmediato. Simplemente se acercó hasta acortar la distancia, haciendo que la ligera tela de su yukata rozara la túnica de Rias. El contacto fue directo, sin retroceso, y ninguna de las dos cedió terreno. Ara, vine a visitar a Gasper-kun. Akeno ladeó ligeramente la cabeza, manteniendo la mirada fija en ella. ¿Por qué te molesta mi presencia? Sí, así es. Rias no apartó la mirada, manteniendo su postura. Y sabes perfectamente por qué. Akeno esbozó una leve sonrisa, sin retroceder, manteniendo el contacto físico como si fuera una parte natural de la conversación, mientras evaluaba la respuesta de Rias sin prisa. Así que finalmente decidiste dejar de fingir, dijo Akeno con un tono ligero. Pensé que seguirías mirando. Rias no respondió de inmediato, pero su mirada se endureció claramente, sin vacilación alguna, dejando claro que aquello ya había ido más allá de una simple provocación. No me gusta que se dispute lo que es mío. Rias mantuvo la voz baja, pero firme. Yo lo resuelvo. Akeno rió suavemente, sin moverse, manteniendo la cercanía como si se sintiera cómoda dentro de esa tensión. ¿El tuyo? Mantuvo la sonrisa. Hablas como si ya lo hubiera elegido por completo. Ya eligió lo suficiente. Rias no se echó atrás. Y elegirá aún más. Akeno entrecerró ligeramente los ojos, no por duda, sino por interés, como quien reconoce un cambio real en la postura del otro. ¿Y crees que puedes garantizarlo solo con tu presencia? Preguntó Akeno con tono provocador. ¿O vas a intentar algo más directo? Rias no apartó la mirada. No necesito esforzarme. Mantuvo una postura firme. Solo necesito ir un paso por delante. El silencio que siguió no fue vacío, sino que estuvo cargado de una lectura directa entre ambos, sin que ninguno estuviera dispuesto a ceder ni a dar un paso atrás en ese momento. ¿Y qué es exactamente lo que te da ventaja? Akeno mantuvo la mirada fija. Porque, hasta donde yo sé, simplemente llegaste primero. Rias no respondió de inmediato. Dio medio paso hacia adelante, reduciendo aún más el espacio, manteniendo el control de su presencia antes de volver a hablar. Dentro de 2 días tendrá lugar su ceremonia, dijo Rias con voz firme. Será reconocido oficialmente como un diablo de alta clase. Akeno no respondió. Todo el inframundo lo reconocerá. Rias sostuvo su mirada. Y yo estaré a su lado cuando suceda. Akeno permaneció en silencio por un momento, no por vacilación, sino porque la información cambió directamente el rumbo de la conversación, modificando la importancia de lo que allí se debatía. Eso es todo. Akeno se cruzó ligeramente de brazos. ¿Quieres consolidarte a través de lo que venga después? Ya estoy consolidada, respondió Rias sin cambiar de tono. Esto solo lo hace más visible. Akeno no respondió de inmediato. La falta de respuesta no fue una retirada, pero fue suficiente para romper el ritmo que ella había estado imponiendo hasta entonces. El control de la conversación cambió de manos. Gasper permaneció de pie, observándolos, con la mirada fija, absorbiendo cada intercambio de provocaciones y cada intento de dominio entre ellos. Una leve sonrisa apareció sin esfuerzo, no por sorpresa, sino como confirmación, pues ya lo había anticipado desde el principio. Las sombras reaccionaron a su orden al instante, avanzando por el suelo y trepando por sus cuerpos sin dejar espacio para respuesta. Espera, Rias intentó avanzar, pero su cuerpo se congeló a mitad del movimiento, la fuerza fue contenida antes de que pudiera siquiera completar el paso. Las sombras se estrecharon. Akeno se inclinó ligeramente hacia adelante, intentando poner a prueba los límites de la sujeción, pero se dio cuenta al instante de que no había escapatoria. ¡Qué atrevida! Akeno mantuvo su sonrisa, pero su mirada se endureció. ¿Decidiste tomar el control así?
Una vez completada la sujeción, inmovilizando brazos, piernas y cintura con absoluta precisión, se anuló cualquier posibilidad real de reacción física. «¿Te estás pasando?». Rías forzó su cuerpo contra la atadura, tratando de romper la presión, pero la respuesta fue inmediata. Las sombras se ajustaron y la levantaron del suelo sin esfuerzo. Akeno fue levantada en el mismo movimiento. El espacio bajo sus pies desapareció. Así que así son las cosas. Akeno dejó escapar un suave suspiro, con el cuerpo completamente suspendido en el aire. Sin siquiera un aviso. Rías giró la cara hacia Gasper, con evidente irritación, mientras intentaba recuperar algún tipo de control sobre la situación. ¿Crees que esto soluciona algo? Tensó los brazos, pero no pudo moverse ni un centímetro. Las sombras se estabilizaron en el aire, manteniéndose contenidas y suspendidas, sin vacilar, como si ese fuera ahora el estado natural de la escena. La sorpresa era inevitable. Buenas noticias, y las buenas noticias merecen una celebración como es debido. La voz de Gasper sonó firme, sin elevar el tono, como si simplemente estuviera ajustando el rumbo de una escena que ya controlaba. ¿Pero con quién vas a celebrarlo? Rías respondió de inmediato, dejando claro su malestar en la franqueza de sus preguntas, sin intentar ocultar su irritación por la interrupción y la forma en que le habían arrebatado el control. Con ustedes dos. La sonrisa de Gasper no cambió mientras respondía, manteniendo la mirada fija en ambos al mismo tiempo, sin dar prioridad a ninguno. A Rías no le gustó. Su insatisfacción era evidente sin necesidad de explicación, porque la respuesta no coincidía con lo que ella quería establecer allí. Akeno rió suavemente, un sonido ligero que contrastaba con la tensión previa, como si el repentino cambio de control hubiera jugado a su favor en ese momento. Para Akeno, ese cambio de ritmo fue ventajoso. Había perdido terreno en el enfrentamiento directo contra Rías, pero con Gasper al mando, la situación dejó de ser una confrontación desigual y se convirtió en algo más favorable para ella, donde aún podía actuar sin estar en desventaja. Gasper desvió la mirada por un segundo, analizando directamente la ropa de Akeno antes de volver a hablar, ahora con un enfoque más específico. «Ese yukata te sienta bien», dijo con un tono sencillo y directo, sin cambiar de postura. «Pero voy a tener que estropearlo». Akeno no mostró ninguna resistencia a la idea, simplemente mantuvo su sonrisa mientras aceptaba la afirmación como algo natural dentro de lo que estaba sucediendo. «Qué lástima», inclinó ligeramente la cabeza. «Pero tengo otra ropa que puedes rasgar». Rías no lo dejó pasar. «Estás coqueteando delante de mí». La irritación surgió de forma directa y sin filtros, mientras mantenía la mirada fija en Akeno, claramente molesta por la naturalidad con la que la otra respondía. «Porque estás celoso», respondió Akeno sin dudarlo, sosteniendo la mirada con una leve provocación. «Y eso no te sienta bien». «Soy su novia», respondió Rías sin ceder. «Así que tengo todo el derecho a serlo». Akeno no respondió de inmediato, pero la sonrisa no desapareció, como si estuviera más interesada en la reacción que en la propia afirmación. Gasper no dejó que la discusión se prolongara. «Entonces haré lo mismo con tu túnica», dijo sin cambiar de tono, volviendo a centrarse en sí mismo. «Así será justo». Rías no respondió de inmediato. Un leve rubor apareció claramente en su rostro, pero no fue seguido de una retirada, solo una breve pausa antes de tomar su propia decisión dentro de ese nuevo contexto. «Está bien». La respuesta fue más suave, pero lo suficientemente firme como para no dejar lugar a dudas, incluso con la evidente reacción física. Gasper mantuvo la mirada fija en ambos, ajustando su percepción mientras preparaba su siguiente movimiento, sin prisas y sin perder de vista lo que estaba sucediendo. «Solo espero que nadie me interrumpa ahora». Akeno fue la primera en romper el silencio, y su sonrisa reapareció con un toque de provocación mientras miraba directamente a Rías. «¿Te pusiste rojo demasiado rápido?», inclinó ligeramente la cabeza, manteniendo un tono suave. «No me lo esperaba de ti». Rías apretó los dientes, con el rostro ya más rojo que su propio cabello, mientras mantenía la mirada fija en ella sin aceptar la provocación. «Cállate». Intentó apartar el brazo de las sombras, pero no pudo moverlo. «No estás en posición de hablar». Akeno no se echó atrás. Al contrario, mantuvo la mirada fija en él, y su sonrisa se amplió. «Estoy exactamente donde quería estar». Gasper no interrumpió de inmediato. Las sombras respondieron a su orden inmediatamente después, apretando el cuerpo de Akeno con más fuerza, intensificando claramente el control, como un castigo directo por la provocación. La reacción fue inmediata.
Akeno exhaló con dificultad, su rostro se enrojeció al reaccionar su cuerpo a la creciente presión, pero la sonrisa no desapareció. Así que eso es todo, cerró los ojos por un segundo, absorbiendo la sensación antes de volver a abrirlos. ¿Realmente sabes cómo tratarme? Gasper entrecerró ligeramente los ojos, y su lectura cambió al instante. Se suponía que eso era un castigo, Rías lo notó. Su mirada cambió de inmediato, y la irritación aumentó al interpretarla directamente. La estás favoreciendo. La acusación salió sin filtros, cargada de incomodidad, mientras intentaba, sin éxito, liberarse de la sujeción. No lo soy, respondió Gasper con el mismo tono firme. Simplemente reaccionó de forma diferente a lo esperado. Rías no lo aceptó. Su rostro se puso aún más rojo, pero esta vez no era solo por la situación. Era irritación. Aprieta el mío también. Gasper puso los ojos en blanco, la respuesta le vino de forma automática, porque no era algo que esperara oír en ese momento. Él no discutió. Las sombras reaccionaron de nuevo. La presión aumentó alrededor del cuerpo de Rías, apretándolo más y elevando aún más la sujeción, replicando el mismo nivel aplicado a Akeno, sin diferencia alguna. La reacción llegó. Rías contuvo la respiración por un segundo, su cuerpo se tensó antes de relajarse involuntariamente, su rostro mantuvo el tono rojo mientras absorbía la sensación sin retroceder. Ella no dijo nada. Pero ella no lo rechazó. Gasper los observó a ambos por un momento. El silencio solo se rompió por su reacción ante la decisión que habían tomado en esa situación. Genial, dejó escapar un suspiro lento. Dos masoquistas. El control de la escena permaneció en sus manos. Y esta vez, ninguno de los dos intentó retractarse. Apóyanos aquí. Patreon.com/22 Mirko 22. Muchísimas gracias por leer. Nos vemos en el próximo capítulo. 72. Capítulo 71, el mañana lo cambiará todo. Mansión Gremory, la habitación de Gasper. La luz de la mañana entraba parcialmente por la ventana, creando un suave contraste en el interior de la habitación, que aún permanecía en silencio, mientras que el ambiente se mantenía estable tras la noche anterior. Gasper abrió los ojos lentamente, sin mover el cuerpo de inmediato, manteniendo la respiración controlada mientras asimilaba el estado actual a su alrededor antes de tomar cualquier medida. Por un lado, Rías permanecía cerca, su cuerpo parcialmente apoyado contra el de él, su respiración pausada indicaba que seguía profundamente dormida, sin ningún signo de alerta o tensión. Por otro lado, Akeno también estaba cerca, manteniendo la misma proximidad natural, como si esa posición se hubiera mantenido sin interrupción desde el momento en que se durmió. Su presencia no era inestable. Se consolidó. Rías se movió ligeramente primero, ajustando la posición de su cuerpo sin despertarse, reduciendo inconscientemente aún más la distancia, como si reaccionara a la presencia a su lado sin necesidad de abrir los ojos. Akeno respondió a continuación, con un movimiento más sutil, pero lo suficientemente claro como para ajustar su propia posición en la cama, manteniendo el equilibrio entre la proximidad y la comodidad sin interrumpir su estado de sueño. El espacio entre los tres dejó de existir. Gasper no se movió. Él simplemente observó. Fue una buena noche, la idea surgió directamente, sin necesidad de un análisis más profundo, porque no había nada que necesitara ser reinterpretado o cuestionado. Quizás esto sea todo, mantuvo la mirada fija en el techo durante un segundo antes de volver a cerrar los ojos, dejando que la conclusión se formara de forma natural, sin esfuerzo. El sentido de la vida, el sabor residual de la sangre aún persistía, mezclado con su propio aliento, mientras que la energía dentro de su cuerpo permanecía alta, estable y activa, sin ningún signo de declive después de la noche anterior. Eso no era solo satisfacción. Era combustible. Podría haberse levantado en ese momento y aprovechar el tiempo antes de clase, pero el peso de los dos sobre su cuerpo le imponía una limitación directa, no física, sino de decisión. Rías permaneció presionado contra un costado. Akeno por otro lado. Trasladarlos ahora significaba despertarlos. Él no haría eso. La activación se produjo sin esfuerzo. El flujo del tiempo a su alrededor se congeló instantáneamente, interrumpiendo cualquier movimiento antes de que pudiera completarse, creando un espacio estático bajo el control absoluto de su mirada. Gasper se movió. Con cuidado, apartó su cuerpo de entre los dos, ajustando su posición con precisión para no alterar ningún detalle más de lo necesario, manteniendo todo exactamente como estaba antes de marcharse. No dejó ningún defecto. La cama se mantuvo estable.
Tras salir del vehículo, los recolocó a ambos de forma natural, asegurándose de que la proximidad entre ellos se mantuviera sin tensión, como si nunca hubiera habido ningún cambio. El control ha terminado. El tiempo se reanudó. Su respiración continuó al mismo ritmo, sin interrupción, sin ninguna señal de que hubiera ocurrido algo. Genial, ahora puedo ir a entrenar antes de ir a clase. Se giró hacia la puerta y salió de la habitación sin dudarlo, manteniendo un movimiento lo suficientemente silencioso como para no alterar el ambiente que dejaba atrás. La puerta se cerró. En la cama, sin su presencia, Rías y Akeno se acercaron instintivamente, reduciendo la distancia entre ellas hasta que se restableció el contacto, como si el espacio vacío se hubiera llenado automáticamente. Ninguno de los dos despertó. Inframundo, Mansión Gremor y la sala principal permanecía en silencio, preparada para una conversación sin margen de error, mientras las dos mujeres se colocaban frente a frente sin necesidad de formalidades adicionales. Lady Fennex se mantenía erguida, controlando su postura, mientras Lady Benelana la observaba con la suficiente atención como para comprender que aquella visita no era de carácter social. Muchas gracias por recibirme, incluso con todo lo que tienen que organizar para mañana. Lady Fennex mantuvo un tono firme, sin exageraciones, dejando claro que reconocía la importancia del momento sin intentar suavizar su intención. No tienes que darme las gracias, dijo Benelana con voz tranquila, analizando al otro con precisión. Yo también tenía curiosidad por saber qué quieres. La respuesta no fue simplemente cordial. Fue directo. Lady Fennex no tardó en comprender que no había lugar para desvíos, y que ajustar su estrategia en ese momento era más importante que cualquier formalidad. Vine a hablar sobre un asunto relacionado con Gasper. Benelana no interrumpió. Ella simplemente mantuvo la mirada fija, asimilando la elección del nombre incluso antes de que se presentara la propuesta, porque eso por sí solo ya indicaba el nivel de la conversación. Mi hija ha tomado una decisión, continuó Lady Fennex sin dudarlo. Quiere convertirse en su prometida, y unirse a la nobleza que él formará. El silencio que siguió no duró mucho. Pero fue suficiente. Benelana no reaccionó de inmediato, porque la propuesta no era común y el contexto la hacía aún más delicada de lo que sugería la propia frase. ¿Estás segura de esto? Benelana ladeó ligeramente la cabeza, sin suavizar su tono. Justo después de lo que pasó en el juego de clasificación, la pregunta no implicaba un juicio directo. Pero tampoco lograba ocultar la importancia de lo que se estaba depositando en ello. La derrota de la Cámara Fennex era todavía reciente, y su impacto político no había desaparecido. Benelana tenía razón. La casa de Fennex había quedado al descubierto. El contrato matrimonial había sido rescindido públicamente. Y el responsable directo de ello fue el mismo hombre que ahora se encuentra en el centro de esa propuesta. Lady Fennex no apartó la mirada. Soy. La respuesta llegó sin dudarlo, aun sabiendo que todo eso era cierto. Ella no estaba allí para negar lo sucedido. Ella estaba allí para actuar después. Jamás olvidaré esas llamas negras, el pensamiento surgió de inmediato, sin interrupción. Atravesaron la regeneración de mi hijo como si no existiera, ella no cambió su expresión. Pero la decisión ya estaba tomada. No se trata de orgullo. Lady Fennex mantuvo un tono firme. Se trata de posicionamiento. Así que fue decisión de tu hija, dijo Benelana, juntando las manos con calma. Y tú estás aquí representándola. Sí. Lady Fennex no intentó suavizarlo. No había razón para hacerlo. No tengo nada en contra, respondió Benelana sin cambiar de tono. Pero Gasper no me pertenece. La pausa fue breve. Pero claro. Él es miembro de la nobleza de mi hija, continuó. Y las decisiones que lo involucran, pasan por ella. Lady Fennex absorbió la respuesta sin mostrar una reacción inmediata, porque eso ya se esperaba. La negociación no sería con Benelana. Sería con Rías. Entiendo. Benelana asintió levemente, reconociendo que en ese momento no se intentaría forzar el progreso. Entonces asiste mañana a la ceremonia con tu hija, dijo, manteniendo la mirada fija. Y habla directamente con Rías. Lady Fennex no insistió. Lo haré. Inmediatamente después se puso de pie, manteniendo una postura controlada, y dio por terminada la visita sin prolongar algo que ya estaba definido. Gracias por la oportunidad. Benelana observó por un segundo, evaluando la formalidad innecesaria para alguien a quien conocía desde hacía tanto tiempo, y no vio razón alguna para mantenerla en una situación que ya era clara entre ellos. No hay necesidad de eso, Benelana hizo un leve gesto con la mano, poniendo fin a la formalidad.
Ambos sabemos perfectamente lo que está pasando. Lady Fennex asintió sutilmente, reconociendo la declaración sin convertirla en otro protocolo vacío, y luego se dio la vuelta para marcharse sin prolongar el momento. La puerta se cerró tras ella. El silencio volvió a la sala, pero no era neutral, sino que conllevaba la consecuencia directa de lo que allí se había decidido, porque ahora la cuestión ya no era la propuesta. Fue la reacción. Benelana permaneció de pie, organizando rápidamente el escenario que se estaba configurando, porque la siguiente variable ya estaba definida incluso antes de que sucediera. Rías. El mero pensamiento bastó. Sabía perfectamente cómo reaccionaría su hija, y no cabía duda de que no lo aceptaría con calma, ni en ese momento ni en ese contexto. «No le va a gustar», murmuró Benelana, cruzando los brazos con ligera tensión. «Para nada. La reacción no sería solo negativa. Sería posesivo. Rías ya lo había demostrado antes, y ahora la situación la colocaba en una posición de blanco directo dentro del espacio que ella consideraba suyo, lo que hacía que todo fuera más predecible. Benelana soltó una risita. No por desprecio. Pero por costumbre. Será interesante ver cómo intenta afrontarlo. La declaración fue discreta, casi informal, pero transmitía la suficiente comprensión como para saber que no se trataría solo de un conflicto emocional, sino de algo que podría agravarse dependiendo de cómo se manejara. Se giró hacia la ventana, ajustando ya en su mente el siguiente paso, porque la ceremonia del día siguiente dejaba de ser un mero acto formal. Ahora era un punto de colisión. Y no tenía intención de interferir antes de ver cómo se desarrollarían los acontecimientos. Jardín de la mansión Gremore y Lady Fennex abandonó la estructura principal y se detuvo unos pasos más adelante, observando el jardín sin moverse de inmediato, manteniendo la mirada fija como si estuviera evaluando algo más allá de lo visible. El entorno era estable. Pero la situación no era así. Dejó escapar un suspiro lento, manteniendo la postura mientras reconocía la importancia de lo que había iniciado, sin permitir que ello alterara la decisión ya tomada. Esto no es algo que yo haría normalmente, pero ya no se trata de orgullo. El recuerdo de las llamas no le vino como una imagen, sino como una sensación, suficiente para reafirmar la razón por la que estaba allí y lo que estaba en juego. Si esto garantiza la seguridad, entonces merece la pena. Cerró los ojos por un instante y los volvió a abrir, ajustando su postura con claridad, porque en ese momento ya no había lugar para la duda ni para la retirada. Tengo que convencer a Rías. La decisión dejó de ser una reflexión. Se convirtió en ejecución. Sabía que encontraría resistencia, pero también sabía que era necesario entablar un diálogo y que el fracaso no era una opción, así que sin dudarlo se dio la vuelta y siguió adelante, segura de que la ceremonia definiría el siguiente paso. Apóyanos aquí. Patreon.com/22 Mirko22. Muchísimas gracias por leer. Nos vemos en el próximo capítulo. 73. Capítulo 72, un despertar inesperado. Mansión Gremore, la habitación de Gasper, murmuró Rías en voz baja, aún con los ojos cerrados, mientras su cuerpo se adaptaba a algo que reconocía como familiar. Gasper-kun, respondió Akeno en el mismo tono, acercándose y manteniendo el contacto sin darse cuenta de con quién exactamente. El silencio se prolongó durante unos segundos, mientras sus cuerpos permanecían juntos, ambos respirando al ritmo del sueño, sin ser realmente conscientes de la situación. Rías abrió los ojos primero. Gasper. Se detuvo a mitad del movimiento, su mirada se enfocó lentamente mientras su percepción se ajustaba. Akeno abrió los ojos inmediatamente después. Gasper-kun se quedó paralizada en el instante en que se dio cuenta del contacto directo. Ambos permanecieron inmóviles. Por un segundo. 2. 3. ¿Por qué te estoy abrazando? Rías se apartó primero, moviendo su cuerpo sin perder completamente la proximidad, todavía procesando la situación. Eso es también lo que yo quiero saber. Akeno se alejó a continuación, ajustando su posición en la cama, pero sin abandonar por completo el espacio compartido. Se miraron el uno al otro. Sin hablar. Intentando reorganizar lo que acababa de suceder. ¿Dónde está? Rías miró rápidamente a su alrededor, buscando ya una respuesta en el propio entorno. No está aquí, respondió Akeno sin dudar, analizando la habitación con una mirada más aguda. Y eso significa que se fue sin despertarnos. ¿Cómo? Rías frunció el ceño, aún tratando de comprender. Me habría dado cuenta. ¿Notaste algo? Akeno inclinó ligeramente la cabeza, observando directamente su reacción. Rías no respondió de inmediato. La respuesta ya estaba clara. No. Akeno esbozó una leve sonrisa.
Entonces se fue. Cruzó las piernas, acomodándose un poco más en la cama. Y nosotros dos seguimos durmiendo como si nada hubiera pasado. Eso no tiene sentido. Rías se cruzó de brazos, con la mirada fija en la cama, como si intentara encontrar algún detalle que se le escapara. No se iría sin un motivo. Entrenamiento. Akeno respondió al instante. Rías no discutió. ¿Por qué tenía sentido? Y nos dejó aquí. Rías volvió a mirar a Akeno. Así. Akeno sostuvo su mirada por un segundo antes de responder. Fuiste tú quien se acercó primero, dijo ella con naturalidad. Yo simplemente mantuve la posición. Eso no tiene sentido, respondió Rías con el mismo tono, sin aceptarlo. Yo no haría eso mientras duermo. Lo hiciste, dijo Akeno, sosteniendo su mirada. Y lo hiciste sin dudarlo. Rías apartó la mirada por un instante, dejando escapar un leve suspiro antes de volver a mirarla, recomponiendo su postura sin prolongar la conversación. Da igual. Se encogió de hombros, recuperando la compostura. Tú también te quedaste. Akeno no respondió de inmediato, pero su sonrisa volvió a aparecer con más claridad, aceptando el punto sin retroceder en su posición. El sonido de la puerta al abrirse interrumpió la conversación antes de que alguno de los dos pudiera profundizar más. Gasper entró en la habitación. Su mirada recorrió el entorno de un solo movimiento, absorbiendo su posición en la cama y la falta de cualquier intento de cubrirse antes incluso de hablar. ¿Qué hacen todavía desnudos? Cerró la puerta de un puntapié sin apartar la vista de ellos. Asia, Koneko y Kiba ya están abajo desayunando. Rías se giró hacia él al instante, irritada rápidamente por el ritmo entrecortado y la forma en que había entrado. Desapareciste. Se acomodó en la cama sin levantarse. ¿Dónde estabas? Akeno ladeó ligeramente la cabeza, siguiendo la pregunta sin perder el interés en la respuesta, porque eso tampoco le había pasado desapercibido. Te fuiste sin despertarnos, dijo con un tono ligero. No parece algo que harías sin motivo. Gasper no apartó la mirada. Entrenamiento, respondió directamente, sin rodeos. Todavía quedaba tiempo antes de clase. Rías frunció ligeramente el ceño. Hoy nadie va a clase, dijo, cruzándose de brazos y cambiando ya el tema de conversación. Vamos al inframundo. Gasper sostuvo su mirada un segundo más, organizando la información antes de responder. ¿Por qué? Entrecerró ligeramente los ojos. ¿Ha ocurrido algo? No ha pasado nada, respondió Rías con el mismo tono firme. Va a pasar. Akeno añadió sin esperar. La ceremonia. Lo miró fijamente. Mañana te reconocerán oficialmente. Gasper permaneció en silencio por un momento. La información no era nueva. Pero el momento no era el adecuado. No lo olvidé, dijo, apoyando el hombro contra la pared, con una postura relajada. Simplemente pensé que nos teletransportarían. Rías puso los ojos en blanco. Tienes una memoria pésima, Gasper-kun, dijo con tono directo. No todo se soluciona con la teletransportación. Gasper no respondió de inmediato. ¿Mala memoria? Pensó con claridad. ¿Qué habré olvidado exactamente esta vez? Akeno observó su pausa antes de responder. Para esa distancia, no usamos la teletransportación directa, explicó con naturalidad. Usamos el Udemory Express. Gasper asintió levemente. Ah, cierto. Soltó un suspiro lento. Para esa distancia, tiene sentido usar el tren. Su mirada se desvió por un segundo, mientras reorganizaba mentalmente lo que necesitaba ajustar a partir de ese momento. No puedo seguir olvidando cosas tan básicas como esta, el silencio no se prolongó. Ya había decidido cambiar el ritmo de la escena. Voy a ducharme. Se separó de la pared y se dirigió directamente al baño sin dudarlo. Puedes venir si quieres. Akeno respondió antes incluso de pensarlo. Por supuesto. Se levantó de la cama con naturalidad, sin dudarlo. No le veo ningún problema. Rías se giró hacia ella al instante. La reacción era demasiado inmediata como para ignorarla. Aceptaste demasiado rápido, dijo ella, entrecerrando ligeramente los ojos. Ni siquiera lo pensaste. Akeno simplemente sonrió. Ya lo había pensado, dijo con un tono ligero. Y no vi motivo para negarme. Rías no respondió de inmediato. Pero ella tampoco se quedó atrás. Yo también voy. Se puso de pie inmediatamente después, manteniendo su postura firme. No voy a dejar que vayas sola. Akeno no discutió. No había necesidad. Gasper ya estaba dentro del baño cuando empezaron a moverse.
El sonido del agua al abrirse dejaba claro que no iba a esperar a que nada más terminara y que iba a seguir a su propio ritmo. Rias se movió primero, pero Akeno entró al mismo tiempo, y las dos chocaron en la entrada antes de cruzar completamente el umbral de la habitación. El impacto fue leve, pero suficiente para interrumpir su movimiento por un segundo. «Me estás estorbando». Rias mantuvo un tono directo mientras ajustaba su posición para no dejar espacio. Akeno no dio un paso atrás. «Aceleraste», respondió ella con el mismo ritmo, manteniendo la cercanía sin apartar la mirada. Simplemente seguí adelante. Rias entrecerró ligeramente los ojos. «Entonces, sigue persiguiéndome». Akeno ladeó la cabeza, y su sonrisa apareció sin esfuerzo. «Prefiero seguir adelante ahora». Ninguno de los dos se movió ni por un segundo. Luego avanzaron juntos. Un hombro rozó al otro de nuevo al cruzar la puerta al mismo tiempo, sin ningún intento de dejar espacio. La puerta se cerró tras ellos. Mansión Gremory, comedor. La mesa ya estaba puesta y el desayuno transcurría sin aparente interrupción, pero el ambiente no era del todo estable. Asia mantenía la mirada baja mientras se llevaba la taza a los labios, con el rostro visiblemente enrojecido, intentando disimular. A su lado, Koneko permanecía en silencio, pero también se notaba un leve rubor en sus mejillas, lo que indicaba que ninguna de las dos había superado del todo lo que habían oído. «Senpai, se puso raro», dijo Koneko sin rodeos, manteniendo un tono neutral mientras miraba su propia taza. Gasper los volvió, pervertidos. Asia reaccionó al instante, casi atragantándose con el té antes de bajar aún más la mirada, claramente afectada por la franqueza con la que Koneko lo expresó. El intento de ignorarlo fracasó en el mismo momento en que se reveló, haciendo imposible fingir que no había sucedido. «Koneko-chan», Asia intentó responder, pero no pudo terminar la frase, la vergüenza era evidente en la forma en que evitaba mirar a los demás. Kiba soltó una risita baja, apoyando el codo en la mesa mientras los observaba, visiblemente más relajado en comparación. «Ustedes dos oyeron más de lo que debían», dijo con un tono ligero, sin insistir. «Es mejor olvidarlo». Koneko no respondió de inmediato, pero el leve movimiento de su mirada indicaba que no estaba completamente en desacuerdo. Simplemente no quería admitirlo en voz alta. Asia, en cambio, asintió demasiado rápido, como si aceptar esa fuera la única manera de escapar de su propia vergüenza. «Y una cosa más», continuó Kiba, ajustando su postura. «Hoy no vas a ir a la escuela». Ambos lo miraron al mismo tiempo. «¿Qué quieres decir?», preguntó Asia, aún intentando recuperarse, pero ya cambiando de tema. «Mañana habrá una ceremonia en el inframundo», Kiba mantuvo un tono natural. «Y por lo que entendí, es algo importante para Gasper». La reacción fue diferente en ambos casos. Koneko entrecerró ligeramente los ojos, asimilando la información con más detenimiento, mientras que Asia simplemente parpadeó varias veces, aún atando cabos. «Así que por eso», murmuró Koneko en voz baja, más para sí misma que para los demás. Asia no se detuvo mucho tiempo en ello. «¿El inframundo?», repitió, ahora con una genuina curiosidad que sustituía a su anterior vergüenza. «Nunca he estado allí». Kiba notó el cambio al instante, y una leve sonrisa reapareció en su rostro, porque la tensión se había redirigido con éxito. «Entonces es una buena oportunidad». Se recostó en su silla. «Puedo explicarte cómo es». Asia alzó la mirada por primera vez con más firmeza, mostrando un claro interés. «¿En realidad?». Koneko también lo miró, ahora con más atención, dejando completamente de lado el tema anterior. Kiba asintió sin prisa. «Después del desayuno», dijo con voz tranquila, «te lo explicaré todo». La conversación cambió de rumbo. Apóyanos aquí. Patreon /22 Mirko 22. Muchísimas gracias por leer. Nos vemos en el próximo capítulo. 74. Capítulo 73, la ilusión de control inframundo. La habitación de Ravel Phoenix llamaron a la puerta con un tono controlado, lo suficientemente firme como para anunciar su presencia sin forzar la entrada, y Ravel reaccionó de inmediato, sabiendo quién estaba al otro lado incluso antes de confirmarlo. Se movió rápidamente sobre la cama, ajustando su postura mientras el entusiasmo surgía sin esfuerzo. La puerta se abrió justo después. «Puedes pasar». Ravel se incorporó mejor en la cama, con una sonrisa ya visible. «Te estaba esperando». Lady Phoenix entró sin prisa, cerrando la puerta tras de sí mientras observaba a su hija con atención, notando su estado. Su excitación era evidente, y eso lo decía todo. Se acercó a la cama y se sentó a su lado sin oponer resistencia.
Pareces demasiado seguro de ti mismo, dijo Lady Fennex con un tono tranquilo pero directo. Así que supongo que ya has decidido qué vas a hacer. Ya está prácticamente decidido. Ravel se inclinó ligeramente hacia adelante, sin ocultar su entusiasmo. Lograste hablar con Lady Vanelana, ¿verdad? Lady Fennex no respondió de inmediato, simplemente sostuvo su mirada por un segundo antes de confirmar con sencillez. Hice. La sonrisa de Ravel se ensanchó al instante, la reacción fue demasiado rápida para contenerla, como si eso confirmara exactamente lo que esperaba oír. Lo sabía, dijo, cruzando las piernas sobre la cama con una postura firme. Entonces no hay problema. Si Lady Gremory no se negó, eso ya allana el camino. Lady Fennex no estuvo de acuerdo. La pausa fue breve, pero suficiente para interrumpir el flujo de confianza de su hija antes de que pudiera seguir adelante. No cerró el camino, dijo Lady Fennex con tono firme. Pero tampoco lo abrió. Ravel no se echó atrás. Ya basta, respondió sin dudarlo. Si ella no se opuso, entonces no hay razón para impedirlo. Sí que la hay, respondió Lady Fennex al mismo ritmo. Rías. La respuesta fue directa, sin rodeos. Ravel sostuvo su mirada por un instante, absorbiendo las palabras antes de responder, sin dejar que su confianza decayera. No lo detendrá, dijo Ravel, apoyando una mano en la cama. Es lógico. Lady Fennex ladeó ligeramente la cabeza, observando a su hija con más atención, como si evaluara el punto exacto en el que su convicción comenzaba a alejarse de la realidad. Lo estás tratando como si fuera una simple negociación, dijo, cruzándose ligeramente de brazos. No lo es. Tampoco es complicado, respondió Ravel sin perder el ritmo. Estoy ofreciendo una ventaja. Sus palabras fueron firmes. Convicto. Soy una Fennex. Mantuvo la mirada fija. Tengo valor político, tengo estatus, y ahora tengo una razón clara para cambiar de bando. Lady Fennex no lo negó. Pero tampoco lo reforzó. Es cierto, respondió ella sin cambiar de tono. Pero no es el único factor. Ravel frunció ligeramente el ceño, no por duda, sino porque no consideraba que eso fuera suficiente para crear un problema real. ¿Qué podría pesar más que eso? Preguntó con tono directo. Derrotó a Riser. Ya rompió el vínculo con nuestra familia. Eso solo refuerza la decisión. No para Rías. Lady Fennex respondió de inmediato. ¿Qué quieres decir con que no? Ravel se inclinó ligeramente hacia adelante, sin apartar la mirada de su madre. Ya consiguió lo que quería, el contrato terminó. Precisamente por eso, dijo Lady Fennex con voz firme. Rías odió ese contrato desde el principio, odió la idea de verse obligada a casarse con alguien que no había elegido, y eso nunca fue un secreto para nadie. Ravel frunció ligeramente el ceño, pero no retrocedió. Pero ahora es diferente. Se cruzó de brazos, ordenando sus ideas. Ya no es un matrimonio impuesto, es mi decisión. Para ti, es una elección, respondió Lady Fennex sin cambiar de ritmo. Para ella, sigue siendo un contrato de la misma familia que intentó atarla. Ravel abrió la boca para responder, pero dudó un segundo antes de continuar. Pero no soy yo a quien se le impone nada, dijo con tono firme. Somos Gasper y yo, es algo completamente distinto. Lady Fennex no respondió de inmediato. Hasta Lucifer Sama intervino para romper ese contrato, el pensamiento surgió con claridad, sin que su expresión cambiara. ¿Y crees que aceptará otro contrato de nuestra parte? Mantuvo la mirada fija en su hija durante un segundo más antes de volver a hablar. Estás restándole importancia a lo sucedido, dijo, cruzándose ligeramente de brazos. Rías no aceptará fácilmente nada que le recuerde aquello. Ravel no se echó atrás. Puede que no le guste, dijo, ladeando ligeramente la cabeza. Pero no puede evitarlo. Lady Fennex permaneció en silencio por un momento, analizando a su hija directamente. Ravel, ¿cómo puede ser tan ingenua? Pensó directamente. Al final del juego de clasificación ya estaba claro, que un vampiro no es un simple sirviente. Ravel se fijó en la mirada. ¿Por qué me miras así? Preguntó entrecerrando ligeramente los ojos. ¿Acaso dudas de mí? No, respondió Lady Fennex con el mismo tono firme. Simplemente creo que no querrá formalizar un contrato matrimonial con nuestra familia, aunque sea con un sirviente. La pausa fue breve. Pero directo. Es mejor que nos centremos en conseguir que usted acceda a su título nobiliario. Ravel guardó silencio un segundo, reorganizando sus pensamientos antes de responder, y esta vez la respuesta fue más coherente. Tienes razón, dijo ella asintiendo levemente, sin perder la confianza.
Si entro en su nobleza, lo demás vendrá después. Lady Fennex no interrumpió. Ravel continuó. Y una vez dentro, apoyó una mano en la cama, y su sonrisa volvió a asomar. Podré acercarme a él sin interrupciones. La pausa fue mínima. Pero cargado. Puedo hacer que me elija a mí. Lady Fennex no reaccionó de inmediato, manteniendo la mirada fija en ella mientras absorbía la intención detrás de las palabras. No será sencillo, respondió finalmente. Rías no lo pondrá fácil. No necesito que ella me lo ponga fácil, respondió Ravel sin dudarlo. Solo necesito una oportunidad. Lady Fennex permaneció en silencio por un momento, evaluando la convicción de su hija sin perder la compostura. Te ayudaré, dijo finalmente. Pero debes entender que estás entrando en un espacio donde ya existe alguien. Ravel frunció ligeramente el ceño, sin comprender del todo la afirmación, y mantuvo la mirada fija en su madre mientras intentaba procesarla dentro de su propia perspectiva. ¿A qué te refieres con alguien? Ella inclinó ligeramente la cabeza. ¿Te refieres a Rías? Sí, respondió Lady Fennex en el mismo tono. Puede que ya tengan una relación, o que estén a punto de empezarla. Ravel no reaccionó con resistencia. Su respuesta fue sencilla. No le veo ningún problema, dijo encogiéndose de hombros, con la seguridad intacta. Es lo normal. La pausa fue breve. Pero directo. Oni-sama tenía varios, continuó Ravel sin dudarlo. Mi padre también. Lady Fennex no interrumpió. Eso nunca fue un obstáculo, dijo Ravel, manteniendo la mirada firme. Así que ahora tampoco lo será. Los matrimonios concertados también eran comunes, respondió Lady Fennex de inmediato. Y ya sabes lo que pasó. Ravel no se retiró. Sus palabras surgieron sin vacilación. Mamá, confía en mí. Se inclinó ligeramente hacia adelante, manteniendo la mirada fija. Lo lograré. Entonces no olvides quién eres, dijo Lady Fennex con tono firme. Eres una Fennex, no te humillas por nadie. Ravel asintió al instante, sin apartar la mirada. No lo haré, madre. Mantuvo la mirada firme, sin titubear. Sé perfectamente lo que estoy haciendo. La pausa fue breve, pero su postura no cambió. Protegeré a esta familia. Lady Fennex la miró fijamente por un momento, evaluándola sin responder de inmediato. Igual que yo, soltó un suspiro lento antes de responder. Entonces no fracases. Ravel no apartó la mirada. No voy a fracasar. La respuesta llegó sin vacilar, manteniendo la misma firmeza. Lo lograré. Lady Fennex asintió levemente, aceptando la respuesta sin extenderla, porque en ese momento ya no había necesidad de corregir ni de contener. La decisión ya estaba tomada. Y esta vez, ambos estaban del mismo lado. Apóyanos aquí. Patreon.com/22 Mirko22. Muchísimas gracias por leer. Nos vemos en el próximo capítulo. 75. Capítulo 74, hacia el inframundo. El tren voló a través de la zona dimensional hacia el inframundo. Mira qué chulo es este tren, es increíble. Issei mantuvo la cara pegada a la ventana, sin siquiera intentar disimular su emoción. Sagi permanecía a su lado, siguiendo el movimiento con el mismo interés. Tienes razón, dijo cruzándose de brazos. Nunca pensé que vería algo así de cerca. Los dos no dejaban de mirar hacia afuera, absorbiendo el paisaje mientras el tren avanzaba, con la atención completamente fija en lo que había más allá del cristal. En otro vagón, Akeno estaba junto a Gasper. ¿Por qué vinieron con nosotros? Gasper mantuvo un tono directo, sin apartar la mirada. Akeno soltó una risita suave, sin necesidad de pensarlo dos veces antes de responder. Como Sona también va al inframundo, le pidió a Rías que las dejara ir. Inclinó ligeramente la cabeza. El territorio de Citri está en el camino. Gasper dejó escapar un leve suspiro, sin ocultar su falta de interés. Como sea. Mantuvo la mirada al frente. Pero si ese pervertido vuelve a mirarte el pecho, le arrancaré los ojos. Akeno reaccionó de inmediato, y su sonrisa se hizo más evidente. ¡Qué miedo! Acercó un poco más su rostro. Hoy estás bastante posesivo. Gasper no se echó atrás. Simplemente no tengo paciencia para ese tipo de cosas. Akeno no apartó la mirada, claramente satisfecha con la respuesta. Después de lo que hiciste antes, cruzó ligeramente los brazos. ¿De verdad crees que lo intentará de nuevo? Gasper no respondió de inmediato. La pausa fue breve. Si lo intenta, dijo con el mismo tono, será peor. Akeno dejó escapar una risita, sin ocultar su interés por su reacción. Entonces creo que más le vale aprender rápido.
Gasper no respondió de inmediato. Su mirada seguía fija al frente mientras el análisis surgía automáticamente. «Aprende rápido, Issei». El pensamiento se le quedó en blanco. Eso no existe. El recuerdo de su propia experiencia pasada fue suficiente para llegar a una conclusión sin esfuerzo. Un pervertido no aprende, simplemente se adapta cuando se ve obligado. Exhaló lentamente antes de responder, sin cambiar de tono. «No aprenderá», dijo Gasper, sin apartar la mirada. «Simplemente lo evitará cuando se dé cuenta de que duele». Akeno ladeó ligeramente la cabeza, y su sonrisa reapareció con mayor interés. «¿Así que pretendes enseñarle?», preguntó, inclinándose un poco más. «¿O simplemente castigarlo?». Gasper alzó la mano sin dudarlo y la agarró del rostro con firmeza, deteniendo sus movimientos sin lastimarla, obligando a Akeno a mantener la mirada fija en la suya. El cambio fue inmediato, y su provocación no cesó, sino que se intensificó. «Parece que te gusta esa palabra», dijo en voz baja. «Castigo». Akeno no apartó la mirada. De lo contrario. Su respiración cambió. Tal vez debería hacerlo de nuevo. Gasper mantuvo el control, sin soltarlo. Como lo hice en la bañera. La reacción fue instantánea. El rostro de Akeno se puso rojo, su cuerpo reaccionó antes de que pudiera siquiera intentar mantener la compostura, pero su sonrisa no desapareció, solo se suavizó, volviéndose más complaciente. «Así que recuerdas», exhaló lentamente, sin intentar escapar. «Pensé que solo había sido un impulso». El sonido de la puerta al abrirse interrumpió el momento justo antes de que pudiera ir más allá. Koneko entró primero. Pervertido. Asia llegó justo detrás, congelando el momento en que se dio cuenta de lo cerca que estaban los dos. Gasper-kun, en ese preciso instante, Gasper soltó el rostro de Akeno, sin prisa, mientras su mirada se dirigía hacia los dos, anticipando ya con exactitud el tipo de situación que estaba ocurriendo. Maldita sea la superaudición selectiva, Akeno ladeó ligeramente la cabeza, sin mostrar ninguna vergüenza. Ara, ella no se fue. Mira eso. Akeno siguió sonriendo. ¿Qué hacen esas dos niñas interrumpiendo mi momento con mi novio? Asia se quedó completamente paralizada, y su rostro se puso aún más rojo mientras intentaba responder. Yo no quise, yo solo». Gasper dejó escapar un leve suspiro, interrumpiendo antes de que se enredara más. «Tranquila, Asia». Mantuvo un tono sencillo. «Nadie está enfadado». «¿Estás diciendo la verdad, Gasper-kun?». Asia apretó ligeramente los puños, con la mirada incierta antes de volver a alzarla. «Sí, Asia», respondió Gasper sin cambiar de tono. «Ahora bien, ¿por qué han venido ustedes dos aquí?». Koneko respondió antes de poder hacerlo. «Asia quería estar cerca de ti». Mantuvo la mirada neutra. Se puso nerviosa con las preguntas de la familia de Sona. Asia bajó la mirada al instante, claramente expuesta por la respuesta directa, tratando de recomponerse sin saber cómo continuar. Akeno reaccionó de inmediato. «¿Así que eso era todo?». Inclinó ligeramente la cabeza, y su sonrisa volvió a aparecer. «¿Por qué no lo dijiste antes?». Akeno dio un pequeño paso hacia un lado, creando espacio sin perder la cercanía con Gasper. «Puedes quedarte aquí con nosotros». Asia levantó la mirada al instante, sorprendida antes de que su reacción se formara por completo, y el alivio reemplazó su vergüenza. «¿De verdad?». Se acercó un poco más, aún insegura. «Por supuesto», dijo Akeno con un tono ligero. «No le veo ningún problema». Asia se relajó visiblemente, su cuerpo liberó tensión mientras se acercaba, permaneciendo a su lado sin tanta vacilación como antes. Akeno observó por un segundo antes de continuar, sin perder la sonrisa. «Sobre todo porque parece que no te importa mirar». La pausa fue mínima. «Pero ya basta». Observándome a mí y a Gasper. Asia se congeló. Su rostro se puso completamente rojo al instante. Su reacción fue demasiado automática como para disimularla mientras intentaba procesar lo que acababa de escuchar. Yo no haría eso, pervertido». Koneko interrumpió con el mismo tono neutro, mirando fijamente a Akeno. Akeno dejó escapar una risa baja, sin siquiera intentar negarlo. «Solo estoy siendo honesto». Gasper dejó escapar una risa tenue, lo suficientemente baja como para no romper el ritmo, pero lo suficientemente clara como para demostrar que estaba disfrutando de la situación. La tensión no regresó. Pero el ambiente cambió. En otro vagón, Rias estaba sentada frente a Sona, manteniendo una postura firme mientras su mirada no vacilaba ni por un segundo. «¿Sabes que lastimó a Issei?», dijo Sona directamente. «Como líder, deberías castigarlo».
Rías no reaccionó de inmediato, simplemente mantuvo la mirada fija antes de responder en el mismo tono. No voy a hacer eso, dijo, cruzando las piernas. Gasper no hizo nada que yo considere malo. Sona se ajustó las gafas con un movimiento breve, sin ocultar su desacuerdo. Issei es mi sirviente. Controló su voz. Si alguien debe castigarlo, seré yo. No un miembro de otra nobleza. Rías ladeó ligeramente la cabeza, sin ceder. Entonces quizás deberías haberlo hecho antes, respondió ella sin cambiar de tono. Estaba mirando donde no debía. La pausa fue breve. Pero ya basta. No hizo nada demasiado grave, continuó Rías. Simplemente puso un límite. Sona entrecerró ligeramente los ojos, analizando la respuesta con más detenimiento que antes. ¿Y lo defiendes?, observó ella. Con demasiada facilidad. Rías no lo negó. Mañana será reconocido oficialmente como un diablo de primera clase. Mantuvo la mirada firme. Y no fue casualidad. Sona permaneció en silencio un segundo, reorganizando sus ideas antes de volver a hablar. Así que no se trata solo de lo que pasó, concluyó. Rías no respondió de inmediato. Pero ella no apartó la mirada. Sona observó por un momento más. Y entonces habló. ¿Estás enamorado? Rías se quedó paralizada por un segundo. Su rostro se puso rojo antes incluso de que pudiera controlar su reacción, y esta vez no intentó ocultarlo. Sí, respondió sin apartar la mirada. Sí, sí, sí. La respuesta fue directa. Sin retirada. Sona no habló de inmediato, absorbiendo la respuesta sin interrumpir, mientras su comprensión se ajustaba por completo. Ya veo, exhaló lentamente. Eso lo explica todo. Rías relajó ligeramente su postura, sin perder el control, pero ya no tan rígida como antes. Eso no cambia lo que hizo, dijo, bajando el tono. Simplemente cambia mi perspectiva. Sona asintió levemente, aceptando la respuesta sin insistir más. Entonces lo olvidaré, dijo finalmente. El asunto con Issei termina aquí. Rías no respondió con palabras. Pero su mirada lo confirmó. La tensión desapareció. Sona apoyó ligeramente el rostro en la mano, observando a Rías con un interés diferente. ¿Y desde cuándo empezó esto?, preguntó sin presionar. Rías apartó la mirada por un segundo antes de volver a mirar. No fue todo de golpe, respondió ella. Pero quedó claro enseguida. Sona no interrumpió. Cambió el ritmo de todo, continuó Rías. Y yo no quería detenerlo. Sona dejó escapar un suave suspiro, pero esta vez no era por desacuerdo. Fue aceptación. Así que realmente elegiste esto. Rías asintió. Sin dudarlo. Y esta vez, sin ninguna duda. Apóyanos aquí. Patreon.com/22 Mirko22. Muchísimas gracias por leer. Nos vemos en el próximo capítulo. 76. Capítulo 75, Territorio Estación de Trenes Gremory Express, Inframundo. Ya hemos llegado, con Eko-chan. Asia miró a su alrededor, intentando seguir el movimiento mientras ajustaba su propio ritmo. Sí, respondió con Eko sin cambiar de tono. Desde aquí, nos teletransportamos a la mansión Gremory. Sagi exhaló, relajando los hombros. Por fin, vamos a territorio Gremory. Kiba no lo dejó pasar. Ya estamos en territorio Gremory. Mantuvo un tono sencillo, sin necesidad de recalcarlo. Sagi giró la cabeza inmediatamente. ¿Qué quieres decir? Asia también reaccionó, visiblemente confundida. ¿Qué quieres decir? Akeno ladeó ligeramente la cabeza, y su sonrisa apareció sin esfuerzo. Todo aquí es territorio Gremory. La pausa fue mínima. Pero ya basta. ¿Qué? Asia y Sagi hablaron al mismo tiempo, la sorpresa saliendo a la luz sin ningún filtro. Akeno rió suavemente, satisfecha con la reacción, sin necesidad de añadir nada más. Shuun. El tren redujo la velocidad hasta detenerse por completo. Afuera, Reinaldo ya estaba en posición, con la postura correcta, esperando sin dudarlo a que las puertas se abrieran. Dentro del vagón, Asia miró rápidamente a su alrededor y notó la ausencia. ¿Dónde están Ria-san y Gasper-kun? Ya vienen, respondió Akeno sin apartar la mirada. Estaban en el otro vagón. El sonido de la puerta al deslizarse llamó la atención antes que cualquier otra cosa. Rías apareció primero. Su rostro se sonrojó ligeramente. Su postura era controlada. Gasper llegó justo después, completamente tranquilo, como si nada hubiera pasado. La diferencia entre ellos no pasó desapercibida. Akeno ladeó ligeramente la cabeza, y al mismo tiempo apareció una sonrisa en su rostro. ¿Te divertiste lo suficiente, Rías? Rías no dudó.
No tienes ni idea de cuánto. Mantuvo la mirada fija en él, con una leve sonrisa. Te perdiste mucho. Akeno dio medio paso más cerca, manteniendo un tono ligero. Qué lástima, cruzó ligeramente los brazos. Quizás la próxima vez no te deje solo. Rías no se echó atrás. Puedes intentarlo, respondió ella con el mismo tono. Pero no esperes tener éxito. El intercambio terminó ahí. Pero la atmósfera se mantuvo. Gasper no hizo comentarios. Vámonos, dijo sin cambiar de tono. Ya quiero llegar a la mansión. Por supuesto, querida. Rías respondió de inmediato. Por supuesto, querida, añadió Akeno al instante. Sagi dejó escapar un profundo suspiro y desvió la mirada. Kiba no lo dejó pasar. Esto va a ser malo para ti. Se rió suavemente. Mejor acostúmbrate. Afuera, Graifia apareció sin previo aviso, y su presencia se hizo patente en el momento en que el espacio a su alrededor se estabilizó. Reinaldo inclinó ligeramente la cabeza. Graifia-sama. Reinaldo, respondió ella sin cambiar de tono. El grupo comenzó a bajar del tren. Rías fue la primera, manteniendo su postura erguida. Gracias, Reinaldo. De nada, Rías-sama. Respondió con el mismo ritmo, sin apartar la mirada. Graifia observó al grupo por un segundo antes de hablar. Vámonos, dijo con tono directo. Vine a llevarte a la mansión. Lady Vanellana te está esperando. Rías asintió inmediatamente. Estupendo. Dio un paso al frente. Quiero ver a mi madre pronto. Akeno rió suavemente. Rías giró la cabeza inmediatamente. ¿De qué te ríes? Akeno no perdió la sonrisa. Es que, inclinó ligeramente la cabeza. Es la primera vez que Gasper-kun la va a conocer como suegra. Su cuerpo se quedó paralizado por un instante antes de que su mirada se desviara ligeramente, y la reacción fue demasiado rápida como para ignorarla, porque lo que Akeno dijo no era una provocación vacía. Era cierto. Suegra, el pensamiento surgió de inmediato, y con él la secuencia inevitable. ¿Cómo voy a contar esto? La imagen de su familia le vino a la mente de inmediato, no como una duda, sino como un escenario real al que tendría que enfrentarse, y el peso de ello se reflejó en cómo su respiración cambió por un segundo antes de estabilizarse. ¿Y si no lo aceptan? El pensamiento no se terminó. Fue cortado. Rías cerró los ojos por un instante y los abrió inmediatamente después, ajustando su postura en el mismo movimiento, y esta vez la vacilación no regresó. Entonces haré que lo acepten. El cambio era evidente. Todos lo notaron. El silencio se mantuvo durante un segundo mientras su mirada dejaba de ser inestable y se fijaba con mayor firmeza, la decisión reemplazando por completo cualquier duda anterior. Gasper no esperó. No le des demasiadas vueltas, Rías, dijo con un tono sencillo, sin apartar la mirada. Pero, Rías giró ligeramente la cabeza, aún en medio de su propio razonamiento. ¿Has olvidado quién eres? Gasper no cambió de tono. ¿Quién es tu hermano, y qué es tu familia? Rías se quedó paralizada por un segundo. ¿Qué quieres decir? Gasper no respondió con una larga explicación. Si estaban en contra, ¿de verdad crees que algo podría haberlo impedido? Mantuvo la mirada fija en ella. Después de todo lo que ya ha pasado, la pausa fue mínima. Pero ya basta. Esto ya ha llegado a un punto en el que alguien puede simplemente negarlo. Rías no respondió de inmediato. Pero el efecto llegó. Su rostro volvió a enrojecer, esta vez no por duda, sino por la franqueza con la que lo expresó, porque en el fondo sabía que tenía razón. Lo entiendo, exhaló lentamente, fijando la mirada con firmeza. Entonces no tengo motivos para dudar. Graifia no esperó más. Vámonos, dijo con el mismo tono firme. Ya lo descubrirás cuando llegues. Mansión Gremory, inframundo. El espacio circundante se distorsionó al instante, y la reacción se produjo incluso antes de cualquier ajuste, pues el suelo desapareció por un segundo antes de reaparecer. El grupo se desvaneció de la estación y reapareció frente a la entrada de la mansión Gremory, ya alineado frente a la estructura. Asia se congeló inmediatamente. Es enorme, apretó ligeramente los puños, con la mirada fija en la mansión, incapaz de ocultar su asombro. Sagi dio un paso al frente, reaccionando al mismo ritmo. Esto es una mansión. Exhaló lentamente. Parece un castillo. Las dos filas de sirvientes permanecieron inmóviles a ambos lados, y el impacto fue inmediato, pues la organización y el silencio intensificaron la tensión del ambiente. Asia miraba de un lado a otro, visiblemente presionada, mientras Sagi ajustaba su postura sin inmutarse. Gasper no habló.
Pero su mirada recorrió la estructura antes de detenerse al final de la línea. Demasiado grande, el análisis resultó árido, e incluso teniendo en cuenta los recuerdos del Gasper original, superó cualquier referencia. Ni yo me esperaba esto, detuvo ese pensamiento ahí. Ya había comprendido lo suficiente. Lady Vanellana se encontraba al final de la formación, y a su lado, un muchacho mantenía una postura firme, observando al grupo que se acercaba sin dudarlo. Gasper lo reconoció al instante. Milikas, la idea me vino directamente. Genial, tendré que llamar a este niño Sama. Rías avanzó primero. Saji, Asia, dijo con voz firme mientras se detenía frente a ellos. Durante el juego de clasificación, no tuve tiempo de presentarte. Ajustó ligeramente su posición. Esta es mi madre, Vanellana. No usó formalidades. Y este es mi sobrino, Milikas. Asia reaccionó de inmediato. Encantada de conocerla, Vanellana Sama. Hizo una reverencia demasiado rápido, claramente nerviosa. Saji lo siguió al mismo ritmo. Es un placer, Vanellana Sama, Milikas Sama. Mantuvo la cabeza baja antes de levantarla. Vanellana respondió sin demora. No hay necesidad de estar tan tensa, dijo con voz tranquila, y su leve sonrisa suavizó el ambiente. Bienvenida. Milikas dio un pequeño paso hacia adelante, sin perder la postura. Es un placer conocerte, dijo con naturalidad. Espero que te sientas a gusto aquí. Asia parpadeó varias veces, sorprendida por la acogida. Sí, gracias, Milikas Sama, apretó ligeramente las manos, ya menos rígidas. Saji asintió, siguiéndole. Gracias por la bienvenida. Vanellana apartó la mirada de ellos y la dirigió hacia Rías y Gasper, y su sonrisa cambió al instante, volviéndose más ligera, más cómplice, como la de alguien que ya había comprendido lo que no se decía. La reacción fue natural y no la ocultó. Gasper lo notó. Dio un paso al frente sin dudarlo e hizo una leve reverencia, manteniendo una postura controlada mientras sostenía su mirada. Vanellana Sama, es un placer volver a verla. Vanellana no perdió la sonrisa. ¿Sigues llamándome así? Ella ladeó ligeramente la cabeza, observándolo con interés. Creí que ya era hora de dejar de hacerlo. Gasper no respondió de inmediato. La pausa fue breve. No sería más apropiado. Vanellana acercó un poco más la mirada. Empezar a llamarme madre. El silencio se congeló por un segundo. Gasper permaneció inmóvil, la lectura transcurría demasiado rápido como para ignorarla, mientras organizaba su respuesta sin perder la postura. Rías reaccionó primero. Mamá. Su rostro se puso rojo al instante, la reacción fue demasiado fuerte para contenerla mientras daba medio paso hacia adelante. Vanellana rió suavemente, claramente satisfecha con el efecto, sin ceder en su provocación mientras observaba a su hija. Gasper exhaló lentamente, su mirada se desvió por un segundo antes de volver a ella, manteniendo el control incluso ante el repentino cambio de escenario. Esta mujer es peligrosa, no respondió. Pero él tampoco se echó atrás. Vanellana no insistió más, simplemente giró ligeramente su cuerpo, cambiando el foco de la escena sin prolongar el momento. Vámonos, dijo con un tono ligero. No vamos a seguir hablando de esto aquí fuera. La decisión surgió de forma natural. Y así comenzó el movimiento. El grupo se dirigió hacia la mansión. Apóyanos aquí. Patreon /22 Mirko 22. Muchísimas gracias por leer. Nos vemos en el próximo capítulo.